Hasta hoy era diputado, desde esta mañana se convierte en el nuevo secretario general de la presidencia. Jorge Insunza, con él conversamos ahora en vivo en CNN Prime. Ministro Insunza, bienvenido, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo describiría la misión que le entrega la presidenta Bachelet al asumir el cargo? Mira, es una bonita y exigente tarea porque obviamente hay una situación de crisis política en el país y tenemos que salir de ella construyendo una agenda que apunte a reforzar lo que ella ha señalado, que es la transparencia, la probidad, pero también que podamos darle continuidad al programa de reformas que ella comprometió al país. Y desde ese punto de vista, ambas tareas, miradas más en general, ¿no es cierto?, son, como digo, un enorme desafío. Ministro, ¿a usted tampoco le gustan las retroexcavadoras como tampoco le gustan al ministro del Interior? Mira, esa es una metáfora que ha dado lugar a mucha discusión y yo creo que también incluso se ha extralimitado su interpretación. Yo creo entender el sentido que quería darle Jaime Quintana a esa expresión, pero yo lo sintetizo de esta manera, Mónica, y es que el país quiere profundidad en las reformas, pero también quiere estabilidad, quiere diálogo, quiere acuerdo y quiere que podamos avanzar consolidando un sistema político democrático robusto. Y yo creo que esa combinación es la que nosotros vamos a desplegar, como yo creo que también lo ha intentado hacer desde el comienzo el gobierno de la presidenta Bachelet. Usted habla de diálogos y de acuerdos. Las mismas palabras le escuchamos al nuevo ministro del Interior. ¿Eso significa que no se va a repetir, por ejemplo, una tramitación como la primera etapa de la reforma educacional, donde el oficialismo hizo valer sus votos aún contra los votos de la Alianza para aprobarla sin acuerdo? Mira, Daniel, yo creo que tenemos que avanzar. Yo creo que aquí hay un programa. Pero ese programa perfectamente nosotros podemos ir debatiéndolo en el Congreso, ir incorporando también nuevas propuestas o ideas. Yo creo también en la legitimidad de las diferencias. Nosotros tenemos un punto de vista, otros pueden tener otro, así a partir de eso es que se construye el diálogo, pero que hecho con buena fe puede permitirnos construir acuerdos. Pero también de buena fe es razonable en un sistema democrático que cuando subsisten esas diferencias se pueda proceder a votar y que se ejerzan las mayorías. Esa es la esencia y la normalidad de un sistema democrático. ¿Qué tanto espacio hay, por ejemplo, yendo a algunas de las reformas que ya están en curso, qué tanto espacio hay para el diálogo y para los cambios en la reforma laboral? Mira, yo creo que de hecho una de las cosas que se destacó en los meses anteriores que ahí se había hecho un trabajo prelegislativo bastante activo y que había generado un consenso de muchos técnicos. Yo creo que hay también temores que despejar. Creo que en la medida que también vamos estudiando cada una de las iniciativas, esas aprensiones o esos temores pueden disiparse y yo creo que podemos construir un buen acuerdo. Pero claro, si algún sector quiere preservar una posición más conservadora, bueno, vamos a tener que debatirlos y llevarlos a votación en el Congreso como es normal. ¿Habrá nuevas cocinas como la de la reforma tributaria? Eso es también una figura que yo creo que a veces caricaturiza un poco las cosas. Yo creo que también en la construcción de acuerdos a veces exige negociaciones, pero yo creo que hoy día también frente a toda esta construcción de acuerdos hay que hacerlo con la mayor transparencia y con una información a la ciudadanía muy clara y precisa de cuáles son las posiciones de cada cual y también a partir de esas posiciones cuáles son los acuerdos que construimos. Yo se diría, bueno, por último haremos una cocina americana en que sea todo transparente y que sea lo más abierto posible. El diputado Jorge Insunza creía e impulsaba la Asamblea Constituyente. El ministro Jorge Insunza ¿cree que es un mecanismo válido y la va a impulsar? Mira, yo creo que es un mecanismo válido, como también hay otras propuestas que son válidas. Mira, Mónica, yo recuerdo y enfatizo que la Asamblea Constituyente era una de las propuestas que estaban en el programa de gobierno del presidente Elwin el año 89. Y el grupo de los 24, que era el grupo constitucionalistas democráticos que enfrentó el debate con la constitución de la dictadura, siempre planteó también la alternativa de una Asamblea Constituyente. Existen muchos modelos de alternativas de asambleas constituyentes y también de otros procesos igualmente democráticos hechos bajo otros mecanismos. Y por eso que yo, como parlamentario, he planteado esa posición. Pero obviamente aquí, siendo ministro, somos parte de un equipo que vamos a colegiar
las posiciones, las miradas y finalmente, no de quepa duda, las decisiones de la presidenta Bachelet. No sé si usted lo sintió, ministro, pero hubo un temblor que se sintió al menos acá en el estudio en Santiago. Como estamos en vivo, le llevamos también y le vamos a llegar pronto la información a la gente acerca de lo ocurrido. Estábamos justo hablando de la Asamblea Constituyente y tembló. No se sintió, por lo menos, ¿no? Se sintió en otras partes. Aparte de los temblores políticos que ha habido hoy día, por cierto. Ministro, cuando hablamos de esto y usted pone estos puntos y dice incluso esto estuvo en el primer programa de la concertación, ¿es algo la Asamblea Constituyente que usted dentro de su rol en el gobierno va a impulsar? ¿Se la va a jugar porque ojalá haya una Asamblea Constituyente en Chile? Mira, yo creo que puede ser una buena alternativa y también, como a propósito de lo que yo te mencionaba con la reforma laboral, hay que disipar temores. Yo creo que algunos ven con miedo una nueva constitución y yo creo que el trabajo y lo que ha planteado la presidenta es que precisamente se abra un proceso constituyente, que abramos el debate, que abramos la discusión y yo creo que a medida que eso avance también se van a ir disipando de algunos de esos temores. Yo lo que quiero también es hacerme cargo de esas aprensiones y que eso lo procesemos en un diálogo con un sentido de Estado, con un sentido de país. Y aquellos que tienen ese temor, que lo podamos superar a partir de este diálogo. Y yo creo que, así como nosotros tenemos que hacernos cargo de esas aprensiones, yo creo que también hay sectores en el país que tienen que hacerse cargo de que en Chile no podemos tener todavía una constitución que fue hecha en dictadura. Más allá de todas las reformas que tienen, que todas las reformas que se le han hecho, sigue subsistiendo ese hecho sustancial de que fue una constitución hecha en dictadura y yo creo que en Chile nosotros nos merecemos una constitución hecha en democracia. Más allá de que la presidenta es quien decide, ya entendemos ese punto, pero frente a otros mecanismos como un cabildo, ¿usted sigue pensando, o el Parlamento, o una comisión bicameral, usted sigue pensando que la Asamblea Constituyente es el mejor mecanismo? Yo creo que es un buen mecanismo. No quiero decirle el mejor, porque pueden existir otros que sean igualmente buenos e igualmente democráticos. Lo importante, y eso no se contrapone, Mónica, con los cabildos y con todo el proceso de diálogo ciudadano que se va a abrir y que ya fue esbozado por la presidenta en su cadena nacional de la semana pasada. Creo que ese proceso es el que nos va a permitir ir dándole contenido, ir dándole carne a la discusión constitucional y que se traduzca luego también en propuestas de textos, en propuestas de normas que puedan ser sometidos al debate ciudadano y también a finalmente la construcción de una nueva constitución. Y para eso pueden existir todos los mecanismos que tú misma describías, ¿no? Y a mi juicio todos ellos tienen una base de legitimidad. Yo no resto valor a los planteamientos de otros. Y lo que creo y aspiro es que podamos construir una base de acuerdo que nos satisfaga a todos. Y enfatizo esto por lo siguiente, porque una constitución también la llamamos nosotros la Carta Fundamental. Y una Carta Fundamental también es un acuerdo fundamental del país. Y por lo tanto, en esa constitución tenemos que caber todos los chilenos y ese es el esfuerzo que va a liderar la presidenta Bachelet. Ministro, usted antes de asumir en su cargo anterior como diputado fue gerente de Imaginación, la empresa de lobby de Enrique Correa, que en la actual crisis ha asesorado a SQM y a Penta. ¿No es una señal compleja que usted asuma precisamente en el marco de la crisis que estamos viviendo, con el cuestionamiento de la relación entre negocios y política, después de haber ostentado ese cargo? No, Daniel, porque mira, primero yo ya estoy fuera de ahí hace 2 años y también cabe una distinción porque Imaginación tiene varias áreas. Una área es de asuntos públicos y tú entiendes que esa es la área que está a cargo del lobby. Yo fui gerente del área de comunicación estratégica, ¿no? Que desarrollábamos precisamente asesoría de comunicación. Ahora, y no digo que a partir de eso no buscáramos obviamente construir una influencia, pero eso es también un ejercicio de legítima influencia y que además para nosotros y para mí se basaba en un principio, que es el resguardo de identidades corporativas. Y tú sabes muy bien que ese concepto del resguardo de una identidad corporativa es el cultivo de valores apreciados en la sociedad. Y yo de lo que me siento orgulloso es haber planteado muchas propuestas en distintos casos de cómo las empresas tenían que comportarse éticamente,
cómo tenían que construir buenas relaciones con la comunidad, cómo tenían que también hacerse cargo de los valores de sociedad que hoy día tenemos, y desde ese punto de vista, créeme, yo me siento plenamente orgulloso de la labor que hice ahí. Y esa descripción de lo que usted define como lo que debiera ser una empresa, ¿le parece que calza con lo que se ha conocido que hacía SQM? Por cierto que no, ni tampoco Penta. O sea, y ahí tú tienes a la vista. De hecho, son casos que han destruido su identidad corporativa y con eso mismo también han destruido el valor para sus accionistas. Y por eso es que hoy día tenemos acciones de accionistas, incluso acciones de accionistas desde Estados Unidos, que están precisamente presentando acciones judiciales por la pérdida de valor que eso les ha significado. Y esos mismos son los casos que precisamente muestran el mal camino. Cuando las empresas no se comportan éticamente, dañan no solo, te digo, a sus propios socios, sino también tienen un efecto sobre toda la comunidad. Y por eso es que también estas materias tienen que ser parte de una regulación, porque aquí hay un concepto económico y constitucional importante, que es el orden público económico. Por lo tanto, cuando se afecta ese orden público económico, se afecta la sociedad, se afectan muchas personas, y eso es lo que requiere de regulaciones estrictas y mucho más severas de las que tenemos hoy día en Chile. Ministro, y en estas asesorías comunicacionales, ¿le tocó a usted hacer asesorías para SQM en el marco de Imaginación? Mira, hay una información hoy día completamente errónea que sacó el mostrador y que vinculaba que yo había tenido algún papel en el caso Cascada, y la verdad es que eso no es así. Nunca le tocó, porque esa es una información, pero la pregunta sigue siendo válida. Sí, ¿No le tocó sí. nunca asesorar a SQM? Y si le tocó asesorarlo comunicacionalmente, ¿en qué y cuál fue su consejo? Mira, hay dos puntos que yo recuerdo que me tocó ver. Primero, algunos conflictos laborales que tenían en el norte, y que también ahí planteamos precisamente que tenían que construir diálogo con sus sindicatos, que era un conflicto severo en algún minuto, y también el caso que afectaba por el tema del litio, y fíjate tú, todo lo que ocurría en torno a la situación en ese entonces del desempeño también de su secretario Wagner. ¿No le generó ningún conflicto hacer asesorías para la empresa de Julio Ponce Leró, el ex yerno de Pinochet, privatizada, como sabemos, en condiciones muy oscuras en la dictadura? Mira, mi papel ahí fue bastante marginal y solo con algunos equipos técnicos de ellos. ¿Le parece que fue moralmente cuestionable el que desde la campaña de Michelle Bachelet se le pidiera plata a la empresa SQM del ex yerno de Pinochet? Mónica, conversamos de eso también hace algunas semanas atrás y, por cierto, yo personalmente no lo hubiera hecho, no lo hubiera recomendado, y creo que también ese es un hecho lamentable que mucha gente desconocía. Usted, según información de CIPER, también trabajó antes en Civitas, la empresa que formó el exministro de la dictadura Francisco Javier Cuadra. ¿No le generó tampoco un conflicto ético trabajar junto con Cuadra en la asesoría de grupos económicos? Mira, en esa época yo empecé a trabajar con Francisco Javier Cuadra el año 92. Él fue profesor mío en la Universidad de Historia del Derecho, y precisamente a mí me pareció muy interesante la empresa que él tenía, que era de análisis político. Incluso yo fui mismo el que fue a verlo y conversar con él porque me interesaba poder trabajar. Y en ese entonces, Daniel, mi reflexión fue, fíjate, en el año 92, yo tenía 25 años, y también mi mirada fue de que aquí vamos construyendo un proceso democrático en el país, y a pesar de las diferencias que teníamos, yo también mi definición era que no podíamos seguir en guerra, ni con esas distancias, ni con esos quiebres construidos en dictadura. Y una de las herencias de la dictadura, uno de los quiebres morales de la dictadura, es que precisamente mira a enemigos, a los adversarios como enemigos. Y yo tomé en ese entonces la decisión también de dar un paso y de romper esa lógica de enemistad. Y de eso me siento orgulloso, y de hecho con Francisco hemos seguido cultivando una amistad que a mí me enorgullece tener. Ministro, usted antes de asumir como diputado fue el primero que planteó la tesis de que si el escándalo del financiamiento irregular o ilegal de la política era extendido, no era para nada absurdo plantearse adelantar elecciones parlamentarias. Sí. Andrés Alamán dice que usted va a tener que tragarse esas palabras. ¿Se las traga o las ratifica? Mira, la afirmación que yo señalé ahí tenía dos componentes. Uno, si hay una crisis de una enorme magnitud, creo que puede surgir también una demanda ciudadana en esa dirección. Y creo que eso
también requeriría una reforma constitucional. Yo espero que nosotros podamos ir construyendo un escenario en que eso, por cierto, no sea posible. Pero creo que eso es un debate que también merece tenerse. Quiero decir que ese fue un debate que Chile tuvo el año 69, fue una reforma constitucional que planteó el presidente Frei Montalva, y también eso estuvo en la Constitución del 80 y que fue incluida en las reformas del año 89. ¿Por qué? Porque la dictadura en su ya etapa final lo que no quería es que después el gobierno de Elwin, en un buen momento de su ejercicio, pudiera utilizar esa facultad constitucional. Entonces, mira, yo creo que parte también del debate es de la construcción del sistema de equilibrios que tienen que existir en el sistema político. Y así como existe la acusación constitucional o existe la interpelación, pueden existir mecanismos como este. Yo no lo descartaría a priori, creo que puede ser interesante como un debate, ojalá tengamos también un buen debate académico y político a ese respecto, pero por cierto no es algo que esté en la agenda ni en la orden del día y por lo tanto no es algo que vaya a estar en las tareas que yo vaya a asumir ahora. Ministro Jorge Insunza, nuevo secretario general de la Presidencia, muchas gracias por haber conversado esta noche con CNN Prime. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Igual usted.